Muito obrigada, muito obrigada do convite. Eu falo português, mas não me sinto segura para fazer a apresentação em português. Sim. Então, eu faço em espanhol, mas podem perguntar, obviamente, em português e provavelmente vou falar em português porque se sento português não falo espanhol. Então, vamos ver. Mas a apresentação faço porque é mais cómodo, ¿no? Do punto de vista cognitivo do esfuerzo. Bien, pues paso al tema. Entonces, la presentación, por lo que se me pidió, justamente es como un poco una síntesis de las propuestas que he hecho a lo largo de estos años, muchos años ya, desde que hice prácticamente mi tesis doctoral o incluso antes, ¿no? Desde que hice la tesina. Que empecé con los conectores, ¿no? Y hago otras cosas, muchas otras cosas por en medio, ¿no? Me dedico también al análisis del discurso, cosas distintas. Pero siempre mi pie, vuelvo, ¿no? Vuelvo, es como mi punto seguro, mi anclaje, ¿no? Entonces voy volviendo diferentes puntos de vista, diferentes ejemplos, diferentes casos, pero siempre con una misma concepción, que es la que intentaré resumir ahora. Entonces es un resumen de lo que ya he dicho, lo que ya he escrito en inglés, en castellano, en catalán, diferentes lenguas, diferentes casos, puesto como al día, ¿no? Porque es como que he ido explicitando cada vez más algunas de las áreas que, que siempre estaban como en mi cabeza, pero a lo mejor no las había explicitado suficientemente, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta presentación es eso, recoger todo e intentar ponerlo, hacer una síntesis. Y además pedí a la profesora Oliveira alguna referencia básica en portugués y entonces me pasó el artículo de Macario López, ¿no? que es como el artículo de referencia o uno de los trabajos de referencia de los marcadores del discurso, conectores en portugués, como yo hice el del catalán, ¿no? En 2002 yo hice el trabajo de referencia para los conectores y las interjecciones en catalán. Y entonces lo que he hecho es un poco cruzar los datos, cruzar las ideas, o sea, ver cómo la propuesta que yo hago, cómo se cruza, ¿no? Con la propuesta de la profesora Macario López en 2016, para poder ver, pues eso, qué encaje tiene, qué diferencias o cómo se puede mirar esa propuesta desde mi propuesta, ¿no? Muy bien, entonces la idea es esa, ¿no? Hablar de tipos de conexión y de conectores desde un enfoque categorial, porque quizás este es el problema, para mí es si no el problema básico, uno de los problemas básicos de la cuestión de conectores marcadores del discurso. No voy a entrar en la terminología, aunque un poco sí. El problema justamente es ese, que es que a veces se quiere pasar como un concepto categorial, un concepto que es funcional, y al que no se le da una correspondencia categorial, desde mi punto de vista, adecuada, y creo que la propuesta que yo hago le da una solución adecuada. Pero, bien, hay opciones, ¿no? Evidentemente, cada uno presenta o ve las cosas a su manera, ¿no? Muy bien, entonces parto de Halide Hassan. Que para mí es de hecho ha sido la inspiración, mis gramáticas del texto, ¿no? En realidad es una transposición adaptada de la propuesta de Halide Hassan en Cohesion in English, que para mí es una maravilla y una explicación muy buena de cómo funciona la cohesión, es decir, la sintaxis discursiva, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de cohesión, básicamente Halide Hassan diferencia la conexión y los mecanismos de referencia. Empiezo por aquí porque luego se verá cómo por la parte de la conexión llegamos a los mecanismos de referencia, tanto desde el punto de vista categorial como desde el punto de vista diacrónico, que también al final haré algunos apuntes de carácter diacrónico, metodológicos. Entonces, Halide y Hassan parten de la idea de que existen dos mecanismos de cohesión básicos, que son la conexión, que implica tres elementos, dos elementos de contenido A y B y un conector, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso, sin embargo, no fue feliz,
Sin embargo, es el conector que une, es muy famoso y no fue feliz, ¿no? Y los mecanismos de referencia, que es una relación de dos elementos, en el que tenemos un elemento que da significado, lo que normalmente denominamos antecedente, y un marcador de referencia, ¿no? Van Gogh es muy famoso, en su época el pintor no vendió más que un cuadro, el pintor es Van Gogh, ¿no? Entonces el pintor es un marcador de referencia, como podría ser un pronombre, ¿no? Entonces, digamos, esta idea es una idea fundamental, básica. Cuando hablamos de conector, de conexión, hablamos de una relación de tres elementos y, por lo tanto, para definir la conexión, lo fundamental es definir qué es un conector. Partimos, otra idea básica, muy básica, es que hay dos tipos de conexión, la conexión oracional y la conexión textual. Pero no hay dos tipos de conectores, no hay, o sea, no existen de manera biunívoca. Es decir, no hay conectores, o sea, sí que hay conectores que solo son oracionales, sí que los hay, pero no hay conectores que solo son textuales o no todos, ¿no? O sea, no existe una dicotomía taxativa, sino que la mayor parte de conectores pueden conectar en los dos niveles, no todos, pero la mayor parte pueden conectar en los dos niveles. Entonces hay que partir de composición oracional, estamos en el límite de la oración, lo que en el escrito marcamos con puntos, ese criterio no me vale. Pues lo siento, pero funciona. Quiero decirte, cuando marcamos con puntos es una manera arbitraria de señalar una unidad sintáctica. O sea, es una transposición gráfica de un concepto que sí que es sintáctico, ¿no? Aunque el punto no sea un concepto sintáctico. Entonces, conexión oracional implica oración compuesta y eso quiere decir que en ese A conector B lo que unimos A y B son cláusulas o son sintagmas. Y en conexión textual lo que unimos son oraciones independientes, más allá del punto, por entendernos, o conjuntos de oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, otra distinción que es muy básica y lo que decía, cuando hablamos de conector textual, lo que queremos decir es que es un conector que está uniendo oraciones independientes o sea, unidades independientes sintácticamente. Pero ese no es un concepto, no es un concepto categorial, porque depende. Conector textual puede ser una cosa u otra u otra. Ahora veremos qué es lo que es. Entonces, tipos de conectores. Primero tenemos el concepto de conector, que en realidad no es un concepto categorial, es un concepto pseudocategorial, por decirlo de alguna manera. Es decir, conector es una palabra o una locución que relaciona de una determinada manera, ¿no? Dos contenidos, ¿de acuerdo? Entonces hay que definir cuáles son las categorías que hacen de conector. Tenemos claro que las conjunciones conectan, ¿no? Conectan al menos en el nivel de la oración compuesta. Pero luego existen otros elementos similares a las conjunciones, pero al mismo tiempo distintos, que también ejercen esa función de conexión. Muchas veces se les ha entrado en el concepto de adverbios. También en este caso hay un problema, se observa en mucha de la bibliografía, un problema de carácter terminológico por una mala traducción del inglés. Porque adverbial en inglés no es adverbio. Entonces, hay muchas. Eso ha complicado, ¿no? Ha complicado todavía más el lío terminológico y conceptual. Adverbial no quiere decir adverbio, quiere decir como circus adjunto, ¿no? O sea, es más amplio que adverbio. Incluye adverbios, incluye otras cosas. Igual como conjunction. Conjunction en Halide Hassan o en otros no quiere decir conjunción. Quiere decir nexo, a veces quiere decir nexo aditivo. Debemos tener todo esto en cuenta porque todo esto acaba complicando todo, sobre todo las malas traducciones, ¿no? Bien, entonces existen otros elementos similares a las conjunciones pero distintos que también son conectores, ¿no? Pueden ser casos como aquí he puesto en castellano y en portugués, ¿no? Portugués no entanto, por otro lado, bom, en segundo lugar, além disso. Entonces, estos elementos también conectan, pero no son conjunciones. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos el concepto de marcador del discurso,
que es un concepto claramente funcional, es decir, no está identificando ninguna categoría. Y aparte eso se dice, pero luego se confunde. O sea, siempre se dice que es una que incluye elementos de categoría heterogénea, sí, pero no tan heterogénea como parece. El problema es que parece que son una categoría heterogénea porque son elementos gramaticalizados que derivan de diferentes tipos de palabras, ¿no? Por ejemplo, en tanto, por otro lado, los que he puesto aquí, vemos que son casos que son sintagmas preposicionales, la mayoría, ¿no? O un adjetivo, bon, ¿no? Sí, básicamente son sintagmas preposicionales, la mayoría. Es decir, que la mayoría no son adverbios. La mayoría son sintagmas preposicionales o similar. Luego volvemos sobre eso. Entonces, marcadores del discurso sí que claramente es un concepto funcional que no nos sirve desde el punto de vista gramatical y además es mucho más difuso que el de conector. Ahora después comentaré un poquito más, ¿no?, en este tema. Bien, entonces, la idea y el problema deriva de la primera definición de marcador del discurso de Schifrin. Entonces, Schifrin en 1987 define discourse markers y dice que tiene todas estas características que todo el mundo conoce, ¿no? Bien, la definición es elements that bracket units of talk. Primero, que se está refiriendo a la oralidad, ¿no? Units of talk, que no es lo mismo en el nivel oral que en el nivel escrito. E incluye elementos de diferente naturaleza, desde la conjunción and hasta la interjección o elementos que serían más propiamente conectores como then, ¿no? Y dice que tiene que ser, se tiene que poder separar de la oración, suele tener posición inicial, tiene un contorno seguido de pausa, reducción fonológica, puede actuar en un nivel local y global y en los diferentes planos del discurso, y o no tiene significado o tiene un significado vago o reflexivo, quiere decir metalingüístico, ¿no? La definición de Portolés, que es una definición básica en español, ¿no?, va también en esta línea, ¿no? Los marcadores del discurso son unidades invariables, no ejercen función sintáctica, en el marco de la predicación poseen un contenido coincidente en el discurso, el de guiar, las inferencias que se realizan en la comunicación. Son definiciones buenas, pero son bastante vagas. Y por otro lado, también son excluyentes. Excluyen cosas que hacen funciones parecidas. Entonces, quiero decirte que está muy bien, ¿no?, identificar este concepto, pero al mismo tiempo es el origen también del caos que durante estos 40 años o no sé cuántos, porque ya me he perdido, se ha generado, ¿no? Es el origen. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos en común de los rasgos definitorios de los marcadores discursivos que quizás parece que corresponden a esos otros conectores con interrogante, ¿no? Pues sería que tienen función conectiva, bracket units of talk, quiere decir que guían inferencias y operan en diferentes planos del discurso, no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional, están separados sintáctica y prosódicamente de la oración y se suelen utilizar en posición inicial de enunciado. También hay que tener en cuenta que, claro, todo esto se piensa para el inglés y el inglés es una lengua. Entonces, ahí viene otro problema, ¿no? Cómo se generalizan características, ¿no?, a otras lenguas que a lo mejor no coinciden exactamente en todas esas características, ¿no? Son unidades invariables y tienen un significado vago o metadiscursivo. Eso nos llevaría a pensar que ejemplos prototípicos de marcadores del discurso o de estos otros conectores, por ahora lo digo así con comillas, pues podría ser en cambio o por ejemplo, ¿no?, que siguen todas estas características. Muy bien, entonces en Macario López, ¿qué características cuáles son los rasgos que se definen de los marcadores del discurso? Se dice que es una clase heterogénea sintácticamente, conjunciones, adverbios, sintagmas preposicionales u otras construcciones fijadas que incluyen verbos, que tienen movilidad dentro de la oración, que tienen una entonación parentética y que son polifuncionales, ¿no? Estas serían las características básicas. Entonces,
Visto este panorama inicial, ¿no? A que nos enfrentamos, tenemos toda una serie de preguntas, ¿no? Si aceptamos estas definiciones de marcador del discurso, se nos plantea una serie de preguntas que son, si los conectores son una clase funcional, ¿a qué clases de palabras corresponden? ¿De acuerdo? Entonces, Macario López daba una respuesta, yo daré otra, ¿no? Que no es incompatible, pero es diferente y tiene, bueno, desde mi punto de vista, claro, tiene ventajas, ¿no? La segunda, ¿qué relaciones hay entre conectores y marcadores del discurso? Es decir, ¿todos los marcadores del discurso son conectores? ¿Todos los conectores son marcadores del discurso? No sabemos, ¿no? Los marcadores modales en relación con esto. Los marcadores modales tipo, evidentemente, ¿son marcadores del discurso o no son marcadores del discurso? Entramos en una cuestión terminológica. Aquí lo importante no es tanto el término, pero sí la concepción que hay detrás, ¿no? Y las conjunciones son marcadores del discurso. Lo son solo cuando actúan como conectores textuales y entonces son solamente prácticamente y pero. Puede haber algún otro uso de o de por qué, pero a veces son falsos textuales, ¿no? Hay alguna cosa implícita. Entonces, las respuestas de Macario López a estas preguntas que he planteado yo son las siguientes. ¿A qué clases corresponden? Ya lo he dicho antes. Conjunciones, adverbios, no he puesto en rojo adverbios, se me ha ido el color. Adverbios, síntomas preposicionales y otras frases que implican verbos. ¿Mm? Y que solo pueden ser definidos en términos pragmáticos o funcionales. ¿De acuerdo? Bien, lo que yo intentaré mostrar es que pueden ser definidas en términos categoriales, es decir, todos estos elementos que hay aquí, excepto las conjunciones, se comportan exactamente igual sintácticamente. Si se comportan exactamente igual sintácticamente, independientemente de que en origen en su comportamiento léxico se comporten como síntomas preposicionales, síntomas adverbiales, etc., ¿por qué no hablamos de una categoría y creamos una etiqueta para esa categoría y es más fácil? ¿No? Porque no es que es un síntoma preposicional, pero no, es que no es un síntoma preposicional. Es un conector parentético, llámale como quieras, que deriva de un síntoma preposicional, pero cuando conecta ya no es un síntoma preposicional, porque ni significa como un síntoma preposicional, ni funciona como un síntoma preposicional que sería un complemento de lo que sea, de verbo, de nombre, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco la idea fundamental y luego entraremos en otras ideas y más matices. Porque luego cuando lo miras todo, cuando intentas analizar todos los conectores en general, entonces claro, ves más casos porque hay casos intermedios, casos periféricos, ¿no? Si adoptas una postura de teoría de prototipos de la lingüística cognitiva, no tienes problema para explicar eso, pero desde una perspectiva tradicional o basada en la tradicional o compatible con la tradicional, todos son excepciones. No hay excepciones realmente, no, es que no hace falta. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la idea. ¿Qué relaciones hay entre conectores y marcadores del discurso? ¿Los marcadores modales son marcadores del discurso? La respuesta de Macario López, no quiero decir que las respuestas de ella estén mal, es una opción, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que veáis otra opción para que veáis que yo creo que funciona mejor, o sea, que es más simple. Y en el sentido de que es más simple, es más explicativa, pero no porque lo que se dice en ese artículo esté mal, está bien, obviamente. Igual como lo que dice Portolés o lo que dicen otras personas, pero conducen a veces a contradicción o a generar un problema que se podría solventar fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces ella habla de conversational markers, FOIA, overlap, savage, NAWE, etc. Y discourse connectives, contudo, al indicio, de facto, etc. O sea que se ve que unos son más del oral y el otro son más del escrito, pero eso realmente tiene alguna relación, pero no una relación directa con la categoría. Tiene relación, pero no directa. Y luego ella dice que ella hablará de marcadores del discurso para referirse a discourse connectives en aquel capítulo. O sea, pone sus cartas encima de la mesa, no dice, bueno, y esto, y yo decido eso. Que eso está muy bien, que eso es lo que yo aconsejo en cualquier caso, que es
se tome la opción que se tome, lo que hay que hacer es lo que hace Macario López, que es, a ver, esto se puede entender de muchas maneras. Yo, vosotros, ¿no? Lo entiendo así. Y cuando digo esto, quiero decir esto. Y ya está. Independientemente de que eso a los demás te guste más o menos, pero sí explicitarlo, porque cuando no se explicita es cuando eso genera problemas. Y muchas veces, por ejemplo, no se pueden comparar trabajos porque cada uno está trabajando una cosa completamente distinta. Luego, si acaso, o mañana ya comentaré, estoy dirigiendo una tesis que tenemos ese problema, ¿no? Justamente, que ya lo comento mañana o luego. Muy bien, entonces, ¿las conjunciones son marcadas del discurso o lo son solo en el nivel textual? Macario López habla de clase heterogénea sintácticamente, por lo tanto, sí que serían marcadores del discurso según la opción que toma, ¿no? Pero claro, las conjunciones no tienen movilidad, no tienen entonación parentética y muchas tampoco son polifuncionales. Entonces resulta que no se ajustan a la definición inicial que se ha hecho. Y, por ejemplo, habla de marcadores del discurso justificativos y pone pues, porque, que son conjunciones que obviamente, o dado que he visto que una vez que no tienen ninguna de las características que se ha dicho inicialmente. Entonces, claro, tenemos un problema. Muy bien. Entonces, no tenemos un problema. He dicho, tenemos un problema, tenemos muchos problemas, ¿no? Para el estudio de los conectores y de los marcadores del discurso. Entonces, básicamente he hecho aquí una lista de problemas, ¿no? Que son diferentes tradiciones, objetivos, tipos de texto, géneros, canal, lenguas. Cuando cambiamos algún parámetro, el resultado puede ser diferente. Cuando analizamos la oralidad, las características, cómo se comportan los conectores o marcadores del discurso, a partir de ahora hablaré de conectores, que, bueno, ya explicaré, ahora, bueno, ahora diré dónde los meto, pero bien. Cambiamos alguna variable y cambia el comportamiento, cambian algunas de las características, ¿de acuerdo? Luego, diferentes conceptos que implican diferentes definiciones, funcionales, formales, mixtas, diferente terminología. Eso ya nos vuelve locos lo que estamos diciendo. Dice, le digo marcador del discurso a unos y a otros, pero luego diré que los conectores son marcadores del discurso. Ya no sé dónde me estoy moviendo, ¿no? Inclusión de elementos conectivos y elementos modales. ¿Se pueden incluir? Sí, claro, si uno define marcadores del discurso como que puede indicar conexión y modalidad, muy bien, pero entonces se desdibuja la función conectiva, que es diferente, ¿de acuerdo? Y estirando todavía más este hilo, muchas veces se acaba confundiendo, sobre todo en la enseñanza, conexión con cohesión. O sea, cualquier mecanismo cohesivo ya se le dice que es conexión. No, conexión es cuando hay un conector. Si no hay conector, hay cohesión, pero no hay conexión. Pero claro, eso pasa por definir exactamente qué es un conector. O sea, volvemos, ¿no? Es un círculo vicioso. ¿De acuerdo? Después hay clasificaciones ad hoc. Clasificaciones adecuadas a un corpus, a un tipo de texto, al oral, al escrito. Claro, es diferente si miramos un grupo de conectores solo, o sea, una función o un grupo, por lo que sea, que si se intenta mirar todo y que cuadre todo, que es lo que siempre he intentado hacer yo, ¿no? Mirarlo todo y entonces dar una propuesta válida para todo, no para un caso reducido, porque para ese caso se puede dar una clasificación que funcione y luego intentas extrapolarlo y no cuadra. Y lo que decía al principio, una separación ficticia entre conectores oracionales y conectores textuales, ¿no? Ah, no, 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 la oración compuesta es una cosa y las conjunciones van por un lado y lo textual es otro. No, no, porque la mayoría de conectores, como Alain Diso, Contudo, Purentanto, funcionan tanto en el nivel oracional como en el nivel textual. Pueden unir oraciones, o sea, cláusulas dentro de la oración o pueden unir oraciones independientes. Por lo tanto, es una separación ficticia de una distinción que es de nivel de actuación, se pasa a una distinción que se hace pasar como categorial cuando no lo es. Muy bien, entonces, problemas de categorización
y la perspectiva teórica que nos permite dar cuenta o sea, explicarlo mejor. Heterogeneidad formal. Los otros conectores son resultado de procesos de gramaticalización. Si los entendemos así, ya no nos hace falta hablar de sintagmas adverbiales, sintagmas preposicionales, una cláusula con verbo. No, ya se han gramaticalizado y son otra cosa. Son una categoría conectiva, ¿de acuerdo? Polifuncionalidad. Una misma forma puede tener diferentes significados. Eso procede también del proceso de gramaticalización. Es el principio de divergencia de Hopper, 1991, ¿no? Comparten los conectores prototípicos, ¿no? Comparten atributos con distintas categorías, claro, porque hay persistencia de los rasgos que tenían las categorías de origen, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría tienen correspondencias no conectivas y además algunos rasgos se heredan. Y los rasgos definitorios no son condiciones necesarias ni sobre todo suficientes para clasificar a una unidad como conector o como marcador del discurso. Y eso nos lo explica la teoría de la categorización y la teoría del prototipo. Es decir, la propuesta que yo hago se basa en gramaticalización y en teoría del prototipo. Si se une eso, obtenemos una explicación más simple y que funciona de los elementos que expresan conexión. Muy bien, la propuesta global de todo es este cuadro, que es una evolución del cuadro de 2013 de Fuzzy Boundaries. Es una evolución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es que los términos me dan un poco igual, ¿eh? Es decir, cada uno le puede llamar como quiera, son los conceptos, ¿eh? Tendríamos que, para mí, yo prefiero hablar de marcadores del discurso cuando son conectivos, cuando tienen una función conectiva o relacional. Tenemos este término de Discourse Relational Devices, que proviene de una acción COST que tuvimos sobre conectores, justamente porque no nos poníamos de acuerdo con el término, y entonces Discourse Relational Devices es muy amplio, ¿no? Son elementos que relacionan, ¿de acuerdo? Entonces, yo propongo diferenciar entre marcadores del discurso, que sería el más conectivo, y marcadores modales. Y luego hay una intersección. O sea, esa es la cuestión, que existe una intersección entre unos elementos y otros. Por tanto, podemos encontrar elementos que se encuentren en esa intersección. Desde este punto de vista, cuando marcador modal tiene significado léxico, además de significado pragmático, pero es un significado pragmático de tipo modal, modalización, subjetividad, intersubjetividad clara, es su función. Y sobre todo son, como dice Catalina Fuentes, operadores. Los modales son operadores, es decir, que afectan solo a un elemento, no a dos como el conector. Cuando decimos evidentemente no vendrá, evidentemente se refiere a no vendrá. Y da igual lo que se haya dicho anteriormente, no está conectando, no remite atrás, más allá de la evolución normal del texto, obviamente, ¿no? Pero evidentemente es un operador. Entonces, dentro de los marcadores modales, que son operadores, por lo tanto, un marcador que afecta a un elemento, tenemos los adverbios modales, las partículas modales y las interjecciones. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos los marcadores del discurso. Aquí me falta una M que la he corregido en grammatical, va con 2. Entonces tenemos dentro de los marcadores del discurso, o mejor si se quiere, los elementos de relación, tendríamos los conectores, o si se quiere, conectores gramaticales. Ahora después veréis por qué hablo de conectores y ahora le añado gramaticales, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis. Bien, que son, pues eso, los conectores. Conectores, elementos en esa estructura A conector B, pues ese conector, que según mi propuesta puede ser tres categorías: conjunción, conector parentético y conector pragmático. Ahora explicaré estos conceptos, ¿de acuerdo? Y aparte tenemos otros elementos que también relacionan, pero no son conectores,
y no relacionan en el nivel gramatical como conectores, que son los marcadores fóricos y lo que yo he llamado conectores léxicos. Entonces, veremos luego cómo se relaciona todo esto, porque al final se parecen, todos estos elementos mantienen relaciones de semejanza de tal manera que a veces se confunden y hay que saber diferenciarlos, ¿no? Porque en el texto, al final, todos los elementos que están en este lado pueden crear un mismo efecto. Y de hecho, muchos de los conectores derivan de estos otros elementos. O sea que diacrónicamente existe también una relación. Y como hemos visto, podemos tener, por ejemplo, interjecciones que funcionen como conector pragmático. Ese sería el caso de bon, de bueno. Es una interjección, o sea, deriva no del adjetivo, sino de la interjección, del valor interjectivo, que puede funcionar como conector si está introduciendo un enunciado. Esto será el punto de referencia de toda, es el punto de referencia de toda mi propuesta. Ahora la explico poco a poco, digamos. Había presentado un ejemplo, el ejemplo del dit achat, pero en función de si tenemos tiempo o no, lo cuento o no lo cuento, tampoco, bien, vamos viendo, porque veo que voy bastante lenta, pero bien, puedo ir más rápido, pero bueno, más rápido. Es decir, puedo decir las cosas más brevemente, pero creo que quizás estoy intentando dar la argumentación, ¿no? Para que veáis, además de la propuesta, qué es lo que hay debajo, ¿no? Como las preguntas y cómo va adelante y atrás, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en catalán y tenemos, los colores no sé si se ven, sí, en pantalla sí se ven bien. Tenemos, por ejemplo, o sea, elementos que relacionan. Ahora estoy en Discourse Relational Devices, ¿de acuerdo? O sea, me voy a la parte más alta. Ya dejo los modales. De los modales ya me olvido porque ya los he eliminado. O sea, esos no. Eso es otra cosa. Si queremos llamar pragmática, pues muy bien. Pero eso ya, o sea, porque si no, no podemos con tanta diversidad. Los modales van por su lado, son operadores y no son conectores. Ahora vamos a cosas que son conectores o que ejercen una función parecida, equivalente a la de un conector. Esa es la idea. Muy bien, si yo miro este ejemplo, que no hace falta ni leerlo ni entenderlo para ver cómo funciona, he marcado cuatro elementos que tienen una función relacional, equivalente a la conexión, pero no todos son conectores. Esa es la propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, está diciendo una cosa y dice, por ejemplo, que eso es un conector parentético, en mi terminología, parentético, va entre paréntesis. Tenemos y, la conjunción y, que está introduciendo un párrafo, por lo tanto, eso es una conjunción que está funcionando como conector textual en este caso. Claro, no estoy mirando ahora la oración simple, eso ya también me olvido, porque eso está solucionado. Ahora estoy mirando los otros elementos, los que nos planteaban problema. Luego también tenemos en ese sentido, o en este sentido, que nos podríamos plantear, ¿esto es un conector o no lo es? Al final hace una función parecida, porque está relacionando el enunciado en el que se encuentra con el enunciado anterior. ¿De acuerdo? Entonces hace una función parecida, pero la pregunta es, ¿esto es un conector o no es un conector? Mi respuesta es no. Ahora explicaré por qué. Y luego tenemos, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, equivale a por ejemplo. Entonces, ¿es un conector o no es un conector? Mi respuesta es no o sí, depende de cómo lo diga. O sea, en realidad no es un conector, es una subordinada, pero realiza conexión léxica. Ahora explicaré eso qué quiere decir. Es decir, equivale a por ejemplo, pero no es por ejemplo. No es conector porque no está fijado. Porque para ser conector tiene que estar fijado. Del todo o prácticamente del todo. ¿De acuerdo? Un poco vamos viendo, voy como elaborando la idea, ¿no? Muy bien, entonces lo tenemos aquí. Entonces vemos que en este texto tenemos una tesis, hay un ejemplo que se marca con un conector parentético, por ejemplo, que es de conexión gramatical, no está conectando en el texto, es conexión gramatical dentro del texto, bueno, sí que está conectando con la oración anterior. Luego tenemos
continuidad que la marca la conjunción y en este sentido, que es un mecanismo endofórico, lo que os decía. En realidad aquí estamos en mecanismo de referencia. En este sentido es lo que he dicho antes, pero está funcionando como si fuera, como cuando decía Van Gogh, el pintor. Van Gogh, el pintor que tira atrás. Pues es lo mismo. En este sentido, remite atrás con un mecanismo que no es un mecanismo de conexión, sino es un mecanismo de referencia. Lo explicaré más. Y luego, por poner un ejemplo, es conexión léxica. O sea, equivale a, por ejemplo, pero no está fijado, con lo cual realmente no hay un conector gramatical. Esa es la idea. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahora ya nos centramos en conectores. ¿Qué son conectores? O sea, ¿qué clases, según mi propuesta, hacen de conector? 3. Conjunciones, conectores parentéticos y conectores pragmáticos. O sea, hay 3 comportamientos de los elementos que manifiestan conexión gramaticalmente. Esa es la idea. Entonces, explico cada uno de los 3 conceptos. Las conjunciones manifiestan relaciones sintácticas dentro de la oración compuesta. Actúan típicamente como introductores de oración compuesta. Y algunas pueden actuar como conectores textuales. Es decir, son conectores, pero típicamente conexión oracional. Y algunas, que básicamente, como os decía, son y pero, pueden actuar como conector textual, pero eso no es una categoría. Su categoría es conjunción. Es una conjunción, para mí. Tanto se actúa dentro como se actúa fuera. Simplemente que el tipo de relación es diferente. Pero la naturaleza del elemento no tiene por qué cambiar, porque eso es un problema, decir que una cosa a veces es una cosa y a veces es otra. Cuando no ha habido un cambio, no hay un cambio sustancial en la naturaleza del elemento, ¿no? Bien, luego tenemos los conectores parentéticos, que son los conectores prototípicos. Otros conectores son estos. Es decir, estos forman una categoría porque tienen un comportamiento idéntico como conectores, distinto de su comportamiento de la estructura de origen, como sintagmas, preposiciones, etcétera, ¿no? ¿Qué son? Son conectores secundarios respecto a las conjunciones, siempre opcionales sintácticamente, siempre los podemos eliminar sin que haya ningún cambio en la gramaticalidad de la estructura, sea oracional o sea textual, eso me da igual, son opcionales. Apositivos, tienen un significado, una función proposicional estructural y actúan entre oraciones, pero también dentro de la oración. Pero son los típicos conectores textuales. Se pueden combinar con las conjunciones, pueden actuar solos o en combinación con las conjunciones y a veces con otros elementos. Y el tercer nivel, que es el más difícil de definir, es el que yo denomino conectores pragmáticos, que son como los conectores parentéticos, pero o sea, comparten con los conectores parentéticos el hecho de ser opcionales, apositivos, pero tienen una función más estructural, modal, y actúan también entre oraciones y unidades superiores, pero suelen vincularse al texto oral. Y su origen suele ser más de carácter interjectivo, son más interactivos. Bien, entonces vamos uno por uno viendo el concepto, viendo algún ejemplo y luego viendo los límites con las otras categorías o subcategorías, cómo diferenciarlos de las otras, ¿no? Para poder definir bien los conceptos, cada uno de estos conceptos que propongo. Conectores parentéticos, además, es decir, sin embargo, por lo tanto, os he pasado una hoja en el que he hecho mi clasificación de los conectores, lo digo porque aquí veis los ejemplos, mi clasificación de los conectores que explicaré ahora, y entonces tenéis los ejemplos en español de un artículo que yo hice. Yo he hecho esto en catalán, que ahora ha pasado a la gramática de referencia del catalán, incluye mi propuesta entera, desarrollada,
que si podemos en otro momento os enseñaré la gramática como está en línea. Y lo que he hecho es los conectores que cita Macario López en su capítulo, en portugués, los he puesto. O sea, los he organizado según mi propuesta. Ahora explicaré la propuesta, pero para que tengáis, así tenéis también los ejemplos, ¿no? Bien, entonces, conectores parentéticos, como además, es decir, sin embargo, por lo tanto, tradicionalmente ignorados o considerados bien conjunciones, bien adverbios, no prototípicos. Formalmente se corresponden a sintagmas preposicionales en su mayoría, no exclusivamente, pero mayoritariamente, y son resultado de procesos de gramaticalización. Funcionalmente no relaciona una función paralela a los adverbios, sino paralela a las conjunciones de conector, ¿no? Y constituyen una clase diferenciable, la única que se identifica de manera inequívoca como marcador del discurso. Entonces, inicialmente la primera propuesta que yo hice utilizaba el término matizador porque lo encontré en un estudio sobre la coordinación de un señor que se llama Enzo Franchini, es una tesis de 1985. Entonces, yo cogí su término, ¿de acuerdo? Pero luego hubo gente que me dijo, uy, matizador no me gusta porque parece que es como muy secundario de las conjunciones. Y entonces cogí el término de otra persona, que es Rusciota en inglés, que hablaba de parenthetical connectives. Entonces digo, pues conectores parentéticos. Eso tampoco le gusta a todo el mundo porque dice que no siempre son parentéticos. Realmente sí que son parentéticos. Otra cosa es que se marque realmente una pausa, las dos pausas, eso es otro tema, ¿eh? Pero sí que son parentéticos, sobre todo en el sentido de opcionales en el margen, o sea, y ya no se me ha ocurrido ni inventar otro término, que me parece que es mejor no inventar, que ya hay bastantes, ni creo que puede funcionar, que funciona. Muy bien, entonces, aquí veis la clasificación formal de los conectores parentéticos en español, en esta diapositiva y en la siguiente, ¿no? Entonces provienen de sintagmas preposicionales con a, con de, con en, con por, con sin, de otras unidades complejas, de estructuras que contienen formas verbales, de adverbios y otros. Todos estos elementos, a pesar de su heterogeneidad formal, funcionan exactamente igual. Pues si funcionan igual, son una categoría igual. O sea, para mí la categoría no es lo que es, sino cómo funciona. Entonces, es que funcionan exactamente igual. Por lo tanto, ¿por qué hablar de adverbios, sintagmas preposicionales, unidades que tienen verbos? Es que ya no lo son. En su origen sí que tienen esa diversidad categorial. Pero una vez que pasan al margen oracional y cambian su significado hacia un significado procedimental, su comportamiento sintáctico es común. Entonces, por eso propongo una categoría que es conector parentético. Aquí veis lo mismo en el caso del catalán en la gramática del catalán en línea. Ahora hay 3 versiones, 2 las dirigí yo, la primera no, la primera participé, pero de otra manera. Entonces, verá, aquí se ve en cuadro, pues es lo mismo, ¿no? Y esto también se podría hacer, pues en el caso del portugués, de cualquier lengua, ¿no? Ver cuáles son los orígenes de este tipo de elementos. Todos estos elementos se comportan prácticamente igual. O sea, igual, luego hay algún caso que tiene alguna característica que no se mueve, que no, bueno, normal, siempre pasa, ¿no? Eso es normal. Muy bien. Por lo tanto, conector parentético presenta límites difusos con adverbios y sintagmas preposicionales que actúan como adjuntos oracionales, marcadores conectivo-modales y modales, es decir, operadores, y expresiones léxicas que explicitan relaciones de carácter conectivo. ¿Eso qué es lo que hace? Este es el origen de una de las grandes confusiones, sobre todo en la enseñanza, que es todo sintagma que se ve en posición inicial y seguido de una pausa, de una coma, se dice que es un conector. No, todos no. Es conector si conecta. Si no conecta, no es conector. Parece obvio, pues no es tan obvio, porque pasa esas cosas. Ven, por supuesto, no sé qué, conector. No, perdona, por supuesto es modal. Por supuesto, vendré. Por supuesto, afecta a vendré. Es modal. Entonces, si es modal, desde mi punto de vista, no es conector. Ya lo excluimos.
Pero si digo, por lo tanto, vendré, eso es conectivo, porque por lo tanto está uniendo vendré con lo que venía antes. Necesito, para establecer su significado, establecer lo que venía antes. Se necesitan 3 elementos. Cuando digo por supuesto vendré, lógicamente hay algo antes. Pero cuando digo por supuesto vendré, para entender por supuesto no necesito saber qué se ha dicho antes. Por supuesto vendré es, doy por seguro, me comprometo epistémicamente con el enunciado vendré. Eso es modal. Por lo tanto, es conectivo. Está haciendo una función diferente. Por lo tanto, todos los elementos que aparecen en posición inicial seguidos de coma en la escritura no son conectores. Eso es muy importante. No todos son conectores. Hay muchos que no son conectores. Son conectores si realizan esta operación de 3. Y si no, son operadores. Y por lo tanto, normalmente serán modales. Muy bien. Límites difusos con un sintagma adverbial o preposicional no conectivo. El conector parentético es parentético, se combina con una conjunción, tiene una posición variable, función conectiva y un significado. Ahora hablaré de los significados, que eso es muy importante también para identificar, ¿no? Y en cambio, el adverbio puede tener un sintagma verbal, un sintagma preposicional parentético inicial, como por supuesto o evidentemente. Es parentético, pero no se combina con la conjunción. Si aparece junto, no se combina. Tiene una posición también variable, pero no necesariamente inicial. Funciona como adjunto, oracional, especificador oracional o circunstancial y tiene un significado modal, temporal o espacial. Idea: si una cosa significa manera, tiempo o espacio, no es un conector. Es otra cosa. Y entonces ahora me diréis, pero hay gente que dice que no. Claro, sí, sí. Pero sí, la propuesta que yo hago es, si no excluimos eso, lo mezclamos todo. Es, si tiene significado modal, temporal o espacial, tiene significado léxico. Y por lo tanto, eso ya excluye el concepto de conector, que es un significado puramente pragmático, puramente procedimental. Es por ir separando cosas, porque si no, no hay manera de separarlo, no hay manera de identificar. Es imposible. Por lo tanto, separamos y centramos el concepto. Y luego ya entramos en detalles. Muy bien. Entonces, lo que os decía, vamos ahora al significado, porque ese es otro elemento fundamental. Entonces, ¿qué significados expresan los conectores parentéticos? Bien, mi propuesta es que bueno, no, primero, la propuesta de Macario López, voy uniendo, ¿no? O sea, voy un poquito para ver el paralelo. Aunque ya sabéis cuál es mi propuesta, ahora la veréis, pero ya la sabéis porque está aquí, ¿no? O sea, yo digo, aquí hay 4 significados básicos y además queda súper bien, porque son los significados lógicos, lo básico, ¿no? O sea, es la mía, ¿eh? Adición, disyunción, contraste y consecuencia. Ya está. Entonces, si encontramos un elemento invariable que indica adición, disyunción, contraste o consecuencia, entendidos como significados generales, que luego se concretan en significados particulares que tenéis en la fotocopia o tenéis en las gramáticas, eso es un conector. Si indica tiempo, no es un conector. Tiene que indicar significados procedimentales que se pueden englobar en los significados globales de adición, disyunción, contraste y consecuencia. Ya sé que adición lo entiende todo el mundo, contraste lo entiende todo el mundo y consecuencia lo entiende todo el mundo. Lo de disyunción no queda tan claro, lo explicaré. Bien, entonces, rebobinamos. Macario López propone la siguiente clasificación, que es muy parecida a la clasificación de Portolés y Martín Zorlaquino. Son clasificaciones que están muy bien, que son de carácter o sea, semántico-pragmático, muy funcional, que funcionan muy bien, ¿eh? O sea, estas clasificaciones funcionan muy bien, pero a la hora de categorizar tienen el problema que son excesivamente amplias, porque muchas cosas pueden hacer estas funciones. Y entonces entran demasiadas cosas que desde mi punto de vista no son conectores, o que si las consideramos como conectores no podemos definir el concepto de conector y por lo tanto no podemos definir el concepto de conexión. ¿De acuerdo? Entonces su propuesta es elaborativos, contrastivos,
conclusivos, justificativos, reformulativos, sumativos y estructuradores. Muy bien. Cruzo su propuesta con la mía. Bueno, no, antes de cruzarla os lo enseño, pero lo conocéis mejor que yo. Los elaborativos son estos. Los contrastivos, pouring, contudo, ao invés. Y he puesto en gris lo que son conjunciones. O sea, aquí se están mezclando conjunciones con conectores parentéticos. Todo lo que está en negro son conectores parentéticos según la definición que acabo de dar y funcionan todos igual. Y luego tenemos las conjunciones, que claro que es otra cosa, que sí que manifiestan estos significados, es verdad, pero claro, ¿por qué en los contrastivos no se ha puesto más, que hace la misma función? Que ao paso que, ¿no? Que una conjunción, es una conjunción. Bien. O todos los justificativos son conjunciones, pois, porque, que. Los reformulativos, o seja, que dizeis, tu é, millor, en suma, sumativos estructurales. Muy bien, ahora sí. Ahora lo cruzo, lo cruzo. Muy bien, entonces, mirando cuáles son los conectores que se ponen en el capítulo, se ve que los elaborativos se corresponden con los aditivos y en algún caso con algún disyuntivo, porque estaba, por ejemplo, había algún caso de disyuntivo, ¿de acuerdo? Los contrastivos con los contrastivos, aquí no hay ningún problema. Los reformulativos con los disyuntivos, ahora os lo explico. Los sumativos y conclusivos con los consecutivos es la conclusión, consecuencia, conclusión lógica o conclusión discursiva. Y los estructuradores también son aditivos. Es decir, cuando yo hablo de aditivos, ¿qué quiere decir? Sumamos informaciones. Esta suma de informaciones puede ser pura suma, puede ser insistencia, puede ser digresión, puede ser distribución, organización, etc. Todo eso entraría dentro de mi concepto general de aditivo. Contrastivo, no hace falta decirlo, que está muy claro. Consecutivo, lo que os he dicho, puede ser consecuencia lógica, por lo tanto, o consecuencia discursiva, que sería en conclusión. Es una consecuencia discursiva, un final discursivo, por agruparlos, ¿no? Y los disyuntivos es lo que queda un poco menos claro. Bueno, esto lo he escrito en catalán, ¿no? Le tenía que poner en Y. Se me juntan las lenguas, es inevitable. Bien, los disyuntivos, ¿no? Con Y, son, en mi propuesta, los reformuladores y los ejemplificadores. ¿Por qué? Porque cuando reformulamos, lo que hacemos es dar dos alternativas, dos expresiones alternativas de un mismo contenido. Entonces, alternativa es disyunción. ¿De acuerdo? Y cuando ejemplificamos también, ¿no? Digo una cosa y luego la vuelvo a expresar a través de ejemplos. ¿La diferencia cuál es? Eso tengo un artículo de 2003, muy antiguo, que la reformulación implica igualdad, se plantean los contenidos en pie de igualdad, y la ejemplificación es una operación de inclusión. Pero son denominaciones alternativas y por eso entran perfectamente en el concepto de disyunción como alternativa. Con lo cual es muy fácil porque son 4 operaciones lógicas básicas, que es yo sumo, alterno, contrasto o establezco una relación causa-efecto. Y ahí entran todos perfectamente. Y luego los subcategorizo, como tenéis aquí, en diferentes subsignificados, según qué función hacen, y algunos pueden estar en más de un grupo. Entonces, pues os he pasado esta tabla donde he puesto los del castellano y he puesto los del portugués que aparecen en el capítulo de Macario López, los he reorganizado según la clasificación que yo propongo. Muy bien, entonces, vamos a los conectores pragmáticos, o sea, los conectores parentéticos, estos son, digamos, los conectores prototípicos, los más importantes, los que hay más, ¿de acuerdo? Son, cuando hablamos de otros conectores, normalmente la gente se refiere a los parentéticos. Pero luego encontramos otras formas como bueno, haber, mira, hombre, en portugués, olla, ¿no? Olla, ousa también decís, ¿no? Como bon, sí. Entonces,
que se parecen a los conectores parentéticos, tienen muchas características, lo que he dicho antes, ¿no? Son apositivos, tienen posición inicial. Lo que pasa es que en este caso la posición inicial es fija, normalmente no se mueve. Conectan, pero lo hacen de una manera diferente. Normalmente en el discurso, en el turno, perdón, en la oralidad, en el turno de habla, tienen otros orígenes, etc. Entonces, son apositivos, periféricos, prescindibles, introducen un enunciado. En este caso es igual que los conectores parentéticos, pero se usan sobre todo en textos orales. Algunos parentéticos, los parentéticos también se pueden usar en textos orales, pero no introducen unidades dentro de la conversación, es distinta un poco distinta la función, ¿no? Y después, sobre todo, indican significados interactivos, no indican adición, contraste, disyunción o consecuencia. Lo que indican es introducción de tema, gestión de tema, final de tema, cambio de turno, funciones propias de la interacción oral o que representa la oralidad. Y eso implica que su valor no es proposicional estructural como los conectores parentéticos, que es la lista esta, que son valores fundamentalmente proposicionales y estructurales, aunque también pueden tener un valor modal, pero es menos importante. En los pragmáticos siempre hay un valor estructural, estructura de discurso, pero también modal, interactivo, subjetivo, intersubjetivo, sobre todo intersubjetivo, ¿no? Y también son resultados de procesos de gramaticalización, igual como los conectores parentéticos. Por lo tanto, son muy similares, pero yo creo que hay que diferenciarlos, porque no son exactamente iguales y conviene diferenciarlos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos un ejemplo que aparece en el artículo de 2013, que es el de hombre, utilizado como conector. Tiene una contrapartida que es el sustantivo hombre, ¿no? Es el hombre de hombre, no me digas eso en español, no sé si, porque en portugués eso no se dice. No, ese uso de marcador de discurso. Bueno, es un caso. Introduce un turno o enunciados dentro de un turno, tiene un valor modal de atenuación o de énfasis. Hombre, no digas eso. No digas eso, pero intento no ofenderte. O no digas eso, hombre. Me enfado. O sea, y además depende de la posición. En la posición final tiene una fuerza hacia el receptor y en la posición inicial hacia el emisor. Hacia quiere decir lo que predomina, pero siempre hay emisor y receptor, ¿no? Y entonces tiene ese valor modal. Este sería un ejemplo de conector pragmático, que no se puede definir con los términos de adición, disyunción, etcétera, sino que funciona de otra manera, que son más como los conversational, ¿no? De que hablaba Macario López o que también habla Portolés, etcétera, ¿no? Esos más conversacionales, pero no solamente porque aparezcan en conversación, sino porque, y más la idea de Schifrin, pero Schifrin entró elementos que no tenían esa función como primordial, aunque sí que aparecían en el discurso oral. Es que no hay una distinción, el tema es que no es una distinción uno a uno, no es si es en oral es esto, si es en escrito, no. Tenemos que ver cómo se va jugando de un nivel a otro. Muy bien, entonces, límites difusos entre conectores parentéticos y pragmáticos, ya lo he dicho, pero lo resumo. Son iguales, excepto que el pragmático es inicial, generalmente inicial de turno, es su función predominante. Podemos encontrarlo en otras funciones, pero la predominante, la prototípica. Que su función es estructural modal, no proposicional estructural, y que tiene un valor metalingüístico e interpersonal. ¿De acuerdo? Entonces, se diferencian relativamente poco, pero se pueden diferenciar. Muy bien, aquí un cuadro es igual, ya lo he explicado, es lo mismo. Es lo mismo, os estoy poniendo lo mismo de diferentes maneras. Este cuadro también viene de 2013. Aquí es la caracterización de las clases conectivas y de las clases modales. Bien, entonces, voy acabando, no pondré el ejemplo, si interesa, pues mañana comentamos el ejemplo, pero el ejemplo también no es estrictamente necesario, ¿no? Paso a definir, ahora es mucho más fácil, conectores léxicos, la zona que ya no es gramatical.
O sea que ya no es conectivo gramatical. Sí que puede ser gramatical, pero no es conectiva gramatical, ¿no? Conectores léxicos y marcadores endofóricos. Esto vamos a ir mucho más rápido. Conectores léxicos son elementos no fijados o no totalmente fijados que equivalen a conectores parentéticos, pero mantienen el significado literal, aunque es metalingüístico, y tienen una estructura sintáctica predicativa. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo puedo decir, por poner dos ejemplos, por poner otro ejemplo. Esto ya continúa teniendo significado, tiene su función de subordinada. Equivale a por ejemplo, pero no está fijado, no es conector. Aquí es donde yo hablo de conexión léxica o de conector léxico, pero en realidad quiero decir que no es un conector. Es una estructura sintáctica que funciona como conector. Claro, esto es el origen de muchos conectores, de los conectores parentéticos. Vienen de aquí. Vienen de estas estructuras, claro. Se fijan, se simplifican y ya tienen un significado que no es literal. Pierde el significado literal o queda muy atenuado y gana el significado pragmático, el significado procedimental. En segundo lugar, lo podríamos considerar un conector parentético en primer lugar, de hecho yo los pongo, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, pero en realidad no está del todo fijado, estaría muy en el límite entre el conector parentético y el léxico. Lo podemos ver en un lado o en el otro, tampoco es importante. Nos movemos en una gradación, no en un blanco y negro, eso es la teoría de prototipo. No nos movemos en un blanco y negro, hay una gradación, ¿no? En segundo lugar, es más o menos equivalente al conector parentético, además. Además está fijado y en segundo lugar tiene un cierto grado de variación. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? Cambio el número, ¿no? Dicho más claramente, equivale a es decir, pero dicho más claramente significa dicho más claramente. No solo significa, o sea, su significado no es reformulación, es decir, su significado es reformulación. Dicho más claramente, su significado es dicho más claramente, que implica una función de reformulación, pero no es el significado de dicho más claramente, que sigue siendo una cláusula de participio. Dicho más claramente, dicho más brevemente, dicho en dos palabras, lo modifico, lo cambio, lo cambio. Lo modifico, no es un conector. O está muy en el límite. ¿De acuerdo? Son mecanismos discursivos metatextuales que anclan el contenido proposicional, explicitando la actividad discursiva. Es decir, son mecanismos metalingüísticos, metatextuales explícitos. Mientras que en el caso de los conectores, esa función se ha metido dentro del significado gramatical. Ya no es el significado léxico, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de conectores léxicos, lo que tenemos es Discourse Action Grounding Devices, o sea que lo que hacen es arraigar el texto a la acción comunicativa. Otros casos, en conclusión, para concluir el debate, en conclusión gramatical, para concluir el debate, léxico. Entonces, ¿por qué propongo esta distinción de conexión gramatical y conexión léxica? Como paralelo de los mecanismos de referencia de Halliday y Hassan. Halliday y Hassan hablan de anáfora gramatical, vio un coche y lo dibujó. Anáfora gramatical. Vio un coche y dibujó el vehículo. El vehículo equivale a un coche, anáfora léxica. Pues igual, hay conexión gramatical y conexión léxica. Es el mismo fenómeno. En vez de utilizar como elemento de relación una palabra gramatical, utilizo una estructura con significado léxico. Es un paralelismo. ¿De acuerdo? De aquí viene la idea de conexión léxica. Muy bien. Y acabo con los marcadores endofóricos. En ese sentido, o por eso, o en esta línea, que indican cohesión, pero a partir de un elemento fórico, normalmente un deíctico textual, un deíctico que señala anteriormente en el discurso, y un encapsulador, una palabra de significado general que encapsula, ¿no? Por ejemplo, por todo eso, aparte de eso, dicho eso, en este sentido, por este motivo. Muchas veces encontramos por eso, por este motivo, como conector. Mi propuesta es que no es conector porque esto significa esto. Es un pronombre
que está retomando el significado anterior. Y por lo tanto, el mecanismo es de referencia, no es de conexión. El efecto es exactamente el mismo, pero el mecanismo es distinto. Entonces, en este caso yo hablo de mecanismo de referencia. Por lo tanto, tenemos un elemento que remite a otro, pero no conexión, no tres elementos, no está fijado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces volvemos al cuadro del principio. Espérate, a ver. ¿Sí? Para acabar ya. Y entonces lo que tenemos, volvemos al cuadro del principio. Los marcadores modales ya los hemos retirado. Si significa tiempo, manera, bueno, claro, modales, manera, actitud, pero también es igual, si significa tiempo, cualquier cosa, tiene significado léxico, eso no es conector, no es marcador del discurso conectivo, llamadle como queráis, no es conector. Luego tenemos los elementos que sí que son conectores, que yo he clasificado en tres tipos según su comportamiento. Conjunciones que típicamente introducen cláusulas dentro de una oración compuesta y algunos pueden funcionar como conector en el nivel textual. Conectores parentéticos, que son los conectores prototípicos, que pueden actuar en el nivel oracional y en el nivel textual y que típicamente introducen oraciones y elementos independientes en posición inicial, tienen movilidad, se combinan con conjunciones, etcétera, fijados, completamente fijados. Y los conectores pragmáticos, que se aproximan a los marcadores modales porque tienen una función interactiva, se aproximan, y entonces introducen unidades de comunicación interactivamente, por eso están hacia lo modal, pero tienen función conectiva. Por debajo tenemos elementos que relacionan como los conectores, pero no son conectores. Marcadores fóricos o endofóricos. La función que realizan es de referencia, no es de conexión, aunque puedan equivaler. En el discurso pueden equivaler, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los conectores léxicos, que de hecho no son conectores, o sea, o la conexión léxica, si queremos, que son elementos que equivalen a un conector parentético, pero no han quedado completamente fijados y mantienen su significado literal y son mecanismos metadiscursivos. Bien, entonces, esto mirado dinámicamente desde la gramaticalización, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los conectores léxicos y los marcadores endofóricos diacrónicamente pueden dar lugar a conectores parentéticos, algunos pueden dar lugar a conjunciones, a través de un proceso de fijación, reanálisis y pragmaticalización. Y algunos también, sí, lo que pueden dar lugar directamente a conjunciones. O sea que no siempre tienen que pasar por todos los estadios, eso ya depende. Y los conectores léxicos y las interjecciones pueden dar lugar a conectores pragmáticos, como en el caso de bueno o mira, que en este caso serían interjecciones. Por lo tanto, esa diversidad que vemos en realidad es por el origen de estos elementos. Se puede mirar sincrónicamente y se puede mirar diacrónicamente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces me salto el ejemplo, que si acaso ya lo comentaremos, y concluyo. Por lo tanto, mecanismos relacionales. Mecanismos relacionales, un concepto más amplio. Son conector gramatical, conector léxico o conexión léxica y mecanismo fórico. ¿De acuerdo? Categoría. Conjunción, la de los conectores. Conjunción, conector parentético, conector pragmático. Ejemplos. Conjunción y conector parentético, además, conector pragmático, bueno, conector léxico, en segundo lugar, por decirlo brevemente, y mecanismo fórico, aparte de eso, ¿no? Além disso, por ejemplo. Bueno, além disso no. En vuestro caso ya além disso está gramaticalizado como conector parentético, porque está totalmente fijado. No significa disso, es igual, no, no retoma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los marcadores del discurso prototípicos? Además y bueno. Las conjunciones no son marcadores del discurso prototípico. Se pueden considerar o no, depende de la definición que cada uno adopte de marcador del discurso. Pero estos elementos, además, sin embargo, bueno, a ver, estos todo el mundo los considera marcadores prototípicos del discurso. Categorialmente son dos comportamientos, el de conector parentético y el de conector pragmático. ¿De acuerdo? Y entonces hay una gradación de los elementos. Acabo
propongo esto de manera muy tentativa como dos hipótesis evolutivas. En este caso era por el ejemplo del dicho eso. Cuando algo tiene un elemento deíctico, ¿no? Puede haber dos líneas de evolución. Desde la deixis, eso, esto, ¿no? Isto, ¿no? Istue, ¿no? Por ejemplo, pasa a anafórico, istue, isto, que está aquí delante, istue e isto, que está en el texto, ¿no? Es la deixis textual, y luego pasa a conexión, ¿eh? Istue como reformulador o além disso, ¿eh? Lo mismo. Es una línea evolutiva de gramaticalización para crear conectores parentéticos y una segunda línea evolutiva es de la conexión léxica o endofórica a la conexión gramatical. Desde el conector léxico para o por dar un ejemplo a por ejemplo, ¿no? O sea, podemos pasar de unos a otros. Justamente porque pasa de unos a otros, tenemos casos intermedios que son los que dificultan la categorización y por eso hay tantas maneras de presentar esta realidad. Muy bien, entonces ya está, os paso un poco la bibliografía. De todas maneras, la presentación, si os la pueden pasar si queréis, sin problemas. Y hasta aquí, hasta aquí. Gracias. Gracias.